Job capítulo 2, versículo 1. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que dice que nadie como él, o que nadie me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Esto sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Amén. Estos versículos que leímos, muy conocidos por cierto, nos hablan sobre la segunda prueba de Job. Esta fue la segunda vez que Satanás se presentó ante Dios. En la última ocasión estuvimos viendo algunas de las obras de Satanás, algunas de las batallas que libra el cristiano contra Satanás y los demonios. Y estuvimos viendo las influencias, las posesiones diabólicas que también se dan, aunque como ya lo explicamos, no en cristianos, porque no se pueden dar en los cristianos por las razones que ya lo vimos y no vamos a estar explicando. Pero también otra de las actividades que Satanás hace en contra de los hijos de Dios son las tentaciones. En el mundo hay diversas corrientes que niegan la existencia de Satanás. A Satanás se le tiene como un ser mitológico, como un ser que es fruto de la imaginación de las personas. En primer lugar, el mundo, los incrédulos, las personas que no conocen al Señor, son los primeros en dudar de su existencia. Y muestra de ello, usted no me va a dejar mentir, es la manera en que se representa a Satanás a través de los dibujos animados, las caricaturas. Usted ve que a Satanás se le representa muchas veces como un ser con cola, con cachos, con un tridente en la mano, vestido de rojo. Y entonces usted sabe que las personas hasta chistes hacen del diablo, hacen mofa, hacen parodias sobre este personaje, sobre Satanás. Pero es por eso, porque si las personas supieran realmente quién es Satanás, cuál es su carácter, lo que él es capaz de hacer, no harían lo que hacen. No solamente el mundo incrédulo,
sino que además los predicadores liberales. Y de esos abundan, hermano, hoy en día. Alguien dijo estas palabras, que los predicadores liberales y las iglesias liberales se han deshecho, dice, de conceptos anticuados como el viejo diablo y el nuevo nacimiento. Porque los predicadores liberales, ellos dicen, no hombre, ¿y para qué le vamos a hablar a la gente del diablo? La vamos a meter en miedo a la gente. A la gente hay que hablarle de alegría. A la gente hay que contarle uno que otro chiste desde el púlpito y no hay que hablarle de esas cosas. Ahora, pero no solamente los predicadores liberales o en las iglesias liberales, sino también en los púlpitos conservadores, los predicadores conservadores, que dicen, no, dicen, a la iglesia no se viene a hablar del diablo, a la iglesia se viene a hablar de Dios, dicen. Así que aquí ni siquiera hay que mencionarlo, dice. Pero ese es un error también. Porque, mire, Pablo por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, dice, sino contra principados, dice, sino contra huestes espirituales de maldad que batallan en los aires. Si Pablo hubiera tenido ese concepto conservador, hubiera dicho, ¿para qué le voy a escribir acerca del diablo a los hermanos? Los voy a meter en miedo. Pero no, él está diciendo claramente, porque nosotros los cristianos debemos saber con quién nos estamos enfrentando. Entonces es un error también guardar silencio. Y como dijo alguien, cuando se busque a Satanás, dijo, no hay que dejar de buscarlo también detrás de algunos púlpitos, dijo. Porque desde muchos púlpitos también con el silencio se está negando la existencia de Satanás. Ahí por el año 1971, investigando por ahí, encontré que se escribió un editorial en un boletín de la iglesia bautista de aquí de Estados Unidos. Y el que escribió ese editorial, no recuerdo realmente quién fue el que lo escribió, pero imagínense, fue ahí por el año 1971, refiriéndose al diablo. Y él escribió un artículo titulado Si yo fuera el diablo. Y dice él, si yo fuera el diablo, dice, negaría mi propia existencia, dice, para quedar libre de hacer mis cosas, dice, sin ser percibido, sin ser controlado y sin ser molestado, dice. O sea, el más interesado en que la gente ignore acerca de él es el mismo diablo. Él no está interesado en que la gente lo conozca, cuál es realmente su carácter. Cosa contraria a nuestro Dios, que lo que Él quiere es darse a conocer. Nuestro Señor lo que quiere es que todo el mundo lo conozca. El diablo no quiere eso. Ahora, pero ¿por qué los predicadores del evangelio no vamos a mencionar o hablar acerca de Satanás y de sus obras malvadas si la Biblia lo dice? La Biblia afirma su existencia, hermanos. Fíjese que a pesar de que el mundo le resta importancia o niega la existencia de Satanás, en la Biblia sucede todo lo contrario. Vamos a ver algunos detalles. Y es que en la Biblia es mencionado en 7 libros del Antiguo Testamento. Se habla de él en 19 libros del Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué callar entonces lo que la Biblia dice? Fíjese que los apóstoles en sus escritos mencionan a Satanás. Y por ejemplo, Juan en su evangelio, más bien en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, dice estas palabras: el que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente, dice, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Santiago también, otro de los apóstoles, en el capítulo 4, versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, dice, resistan al diablo y huirá de ustedes, dice.
Bueno, esas son algunas, pero en la Biblia, hermanos, como ya le he dicho, abundan las porciones bíblicas donde, en este caso, los apóstoles, ellos no negaron la existencia de Satanás. Y es más, como en este caso Santiago, aquí lo que está haciendo Santiago es advirtiendo. Por eso le dije hace un momento, si en la iglesia, si los predicadores del evangelio no le advertimos a la gente acerca de quién es Satanás, cómo trabaja, cómo es que él obra malosamente, ¿cómo la gente lo va a saber? Y aquí Santiago lo que dice, sométanse a Dios, dice. Resistan al diablo, dice. Muchas veces esa palabra de resistir nosotros la confundimos a que allí hay que estar aguantándole al diablo, ¿verdad? Dice, hay que resistir, hermanos. Y que el diablo haga lo que quiera de nosotros. Esa palabra no significa aguantar. Lo que Santiago dice, contraataquen a Satanás. Resistir al diablo es responderle a él con las armas que el Señor nos ha dado. Ahora, pero el Señor Jesucristo también se refirió a Satanás. En Mateo capítulo 25, versículo 41. Luego dirá, dice, a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dice. Y cuando el Señor envió a los 70 a predicar, pero cuando regresaban y el Señor les preguntó cómo les había ido, ellos le dijeron que hasta los demonios se habían sujetado en su nombre. El Señor les dice estas palabras: yo veía a Satanás, les dice, caer del cielo como un rayo, les dice. Lucas 10, 18. De nuevo el Señor lo menciona. Ahora, viene una pregunta, hermanos, y es que fíjese que otra de las tretas que Satanás ha sabido explotar grandemente debido a la ignorancia de la gente es de que muchas personas piensan de que Satanás dice, es una fuerza negativa de la naturaleza, dicen. Y niegan que Satanás tenga personalidad. Ahora, para que un ser pueda reconocerse como persona, tiene que reunir por lo menos 3 cualidades. Una de ellas es que posea razón, la capacidad de razonar. La otra es la capacidad de experimentar emociones. Y la tercera es la capacidad de tomar decisiones. Bueno, vamos a ver en la Biblia, a ver si Satanás reúne las cualidades. En la Biblia se nos habla de que Satanás tiene inteligencia. Eso dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, dice el apóstol Pablo. La Reina Valera dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice. La Biblia a nosotros nos deja claramente detallado que Satanás tiene memoria. Mire, en Mateo capítulo 4, versículo 6, dice estas palabras: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna, le dice. Ahí hay 2 detalles que quiero que los noten. Satanás, después que el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto para que Satanás lo tentara, antes de eso, cuando dice la Biblia que el Señor Jesús subía del agua, dice que se oyó una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió, dice, en forma corporal de paloma y lo condujo al desierto. Pero oiga bien lo que Satanás le estaba diciendo: si eres hijo de Dios, este es mi Hijo amado, dijo el Padre. Entonces vino el diablo y se acordó de eso cuando estaba en el desierto. Eso es tener memoria. Le dijo: si eres hijo de Dios, porque él escuchó que el Padre dijo cuando el Señor subía del agua: este es mi Hijo amado. Ahora demuéstralo, le estaba diciendo Satanás. Pero aquí está el otro detalle, y es que el diablo, hermano, sabe citar la Biblia. No, mire que le dijo: porque escrito está, le dijo.
¿Sabe qué le estaba citando? El Salmo 91, el versículo 11 del Salmo 91 dice eso. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna, le dice. Se había memorizado el Salmo 91. Yo no sé si usted se lo sabe, pero el diablo sí que se lo sabe, hermano. Claro, se lo citó al Señor para torcer la escritura, porque solamente así cita la escritura Satanás, para pervertirla, para aplicarla a su capricho. El otro detalle es que Satanás tiene voluntad. Dice, mire, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26, el apóstol Pablo nos habla acerca de esa verdad. Dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos, dice, a su voluntad. O sea que las personas que están sumidas en la trampa del diablo están sumisas, pero por la voluntad de Satanás. O sea que sí posee voluntad, Satanás tiene voluntad. Pero está el otro detalle, y es que el diablo experimentará emociones. El llorar es una emoción. El reír es una emoción, el estar alegre. El enojo es producto, es una emoción. Vamos a ver si el diablo experimenta emociones. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, mire. Por eso dice, alégrense cielos y ustedes los que habitan, los que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo, dice. La palabra furor es sinónimo de ira. Porque la Reina Valera dice, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, dice, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, entonces experimenta emociones Satanás. Ahora, pero está el otro requisito que debe cubrir un ser para que sea persona, y es el tener la capacidad de tomar decisiones. ¿Tendrá Satanás la capacidad de tomar una decisión? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis 27 y 8. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será librado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Cuando el Señor venga a establecer su reino milenial a esta tierra, lo primero que Él habrá de hacer es apresar a Satanás y meterlo preso por 1000 años nada más. 1000 años permanecerá Satanás preso. En esos 1000 años se va a desarrollar aquí en esta tierra el reino milenial de Cristo, donde nosotros, la iglesia, también reinaremos con Él. Pero cuando esos 1000 años se cumplan y nosotros regresemos con el Señor al cielo, de nuevo será suelto Satanás. Al verse libre, Satanás va a tomar una decisión. Eso es lo que aquí el Señor nos está diciendo de antemano ya, a través de Juan. Y es que cuando Él se vea libre, va a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Lo que ahí dice, que va a tomar la decisión de salir a engañar a las naciones que están en todo el mundo. Pues por eso ahí se refieren los 4 ángulos de la tierra. Y como Dios lo sabe todo, Él sabe hasta lo que Satanás va a hacer, y por eso aquí nos lo está diciendo ya. Es una persona maligna, y que el Señor lo reprenda. Vamos a ver acerca de los nombres de Satanás. Son muchos. Dice que hay aproximadamente 22 nombres o títulos que se le asignan a Satanás. No lo vamos a ver todos, sino algunos. El primero de ellos es Satanás, que es el más común, y aparece aproximadamente 53 veces en la Biblia. Satanás, que significa adversario, enemigo. El Señor dice en su palabra que Él es el enemigo de nuestras almas. Pero está
la otra palabra que también es común y es diablo, que significa calumniador. Por eso en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 12 se habla de que el diablo, dice, ha descendido a ustedes, les dice, los que están en la tierra. O sea, el calumniador, pues, en otras palabras, el que acusa o el que acusaba a los hermanos día y noche delante de Dios, dice, porque esa palabra diablo habla del carácter de Satanás y es el de calumniar, el de acusar, pues, a los escogidos de Dios delante del Señor, por supuesto. Ese nombre diablo aparece aproximadamente 35 veces en la Biblia. El otro título que se le da es el príncipe de la potestad del aire. Así lo nombra Pablo en Efesios capítulo 2, en el versículo 2. El otro título que le da Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 es el Dios de este siglo. El otro título es el príncipe de este mundo. Ese título el Señor Jesús se lo dio ahí en Juan 12:31. El otro nombre es Lucifer, que significa el refulgente, significa esa palabra. Y está en Isaías capítulo 14, versículo 22. El dragón le llama Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7. El tentador se le llama en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Porque esa es otra de las actividades de Satanás. El tentar a los hijos de Dios. El hacerlos caer. Esa es una de las actividades que Satanás hace, de tantas actividades. El otro título es Belial, que significa vileza o implacable. Ahora, vamos a ver un poco, hermanos, sobre las actividades de Satanás. En la primera etapa, en el primer estudio, estuvimos viendo algunas de las actividades de Satanás. El tentar, por ejemplo. El poseer a las personas. El hacer tropezar. El influenciar a las personas. Pero vamos a ver algo otras de las actividades de Satanás. Y otra de las actividades de Satanás es que, mire, a Satanás, hermanos, como dijo alguien, se le puede acusar de cualquier actividad mala, menos de pereza, hermanos. No se le puede acusar que es perezoso, porque no lo es. Una de las actividades de Satanás es que imita a Dios. Mire, Satanás odia tanto a Dios, pero no puede dejar de imitarlo. ¿Pero por qué lo imita? ¿Sabe por qué Satanás imita a Dios? Porque lo que él quiere generar es confusión. Cuando dice la Biblia que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, y tal vez usted ya ha leído la historia cuando dice la Biblia que la proeza que el Señor les dijo que hiciesen delante del faraón es que la vara de Moisés se iba a convertir en serpiente. Y sí, se convirtió en serpiente. Pero ¿qué pasó? Que los magos del faraón también hicieron que sus varitas hicieran serpientes. ¿Qué estaban haciendo ahí? Imitando lo que los siervos de Dios estaban haciendo, Moisés y Aarón. ¿Para qué? Para confundir. Para confundir al pobre faraón. ¿Por qué? Porque iban a decir, tanto poder tiene el Dios de Moisés y Aarón, tanto poder tienen nuestros dioses. Y dice la Biblia que cuando Moisés, por medio de, el Señor, por medio de Moisés, envió y desató la plaga de ranas también en Egipto. ¿Sabe lo que hicieron los magos? Hacer ranas también ellos, producir ranas. Pero ahí de nuevo, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Confundir. Ahora vamos a ver en qué Satanás imita a Dios. Satanás tiene una falsa trinidad. Usted sabe que nuestro Dios es trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Pero Satanás también tiene una trinidad falsa. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos
que parecían ranas. Y es que dice, de la boca del dragón, que si usted ha estado viniendo a los estudios de Apocalipsis, ya se dio cuenta, ya sabe que el dragón es la representación de Satanás, el mero diablo. Pero dice que también de la boca de la bestia, que faltan que se manifiesten todavía, que también la Biblia le llama el anticristo, que vendría a ser la figura del Hijo en esta falsa Trinidad. Si el dragón representa al Padre en la Trinidad diabólica. Y de la boca del falso profeta, dice, que vendría a representar de manera diabólica, por supuesto, al Espíritu Santo. Entonces Satanás hasta en eso ha imitado a Dios, en tener una falsa Trinidad. Otra de las maneras en que Satanás imita a Dios es que él tiene adoradores. Fíjese que ahí por el año 1966, en la ciudad de San Francisco, California, este señor llamado Anton Szandor LaVey fundó la iglesia satánica. No sé si usted ya sabía ese dato, pero fue en ese año. Este hombre también se le conoce como el Papa Negro. Bueno, ya murió, fue en 1997 que él murió en Londres. Y fíjese que este hombre, hermanos, estaba leyendo por ahí. Él tuvo tres parejas, no sé si se casó con las mujeres, pero tuvo 3 mujeres, tuvo 3 hijos. El primer nombre del último hijo le puso Satán, ese es el primer nombre de su último hijo. Ahí por el año 1980, porque, como le digo, a Satanás no le interesa, no está interesado en que estas noticias se divulguen, porque él lo que quiere es mantener en secreto todo esto. Pero el último dato que yo encontré es que ahí por el 1980, oiga bien, tenía alrededor de 20,000 seguidores esta secta. Además de la iglesia madre que estaba en San Francisco, tenía una en Nueva York. A estas alturas no se sabe ni dónde más habrán, hermano, a estas alturas. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde 1980. Bueno, este individuo, hermanos, él era actor. Él actuó en muchas películas. Y muchos de los seguidores eran también actores como él. De tal manera que la mayoría de los simpatizantes, digamos así, o miembros de estas sectas satánicas, son personas que están metidas en el ambiente del espectáculo. Y ellos son los que se encargan de hacer que multitudes, hermanos, en sus conciertos, sin tener la conciencia, adoren a Satanás. Pudiera mencionarle nombres de algunos cantantes que yo tengo conocimiento que son diabólicos, bandas de rock. Fíjese que el Señor, a través de Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 4, nos habla acerca de la manera en que durante el período de gran tribulación la gente habrá de adorar al diablo, hermanos, pero de una manera descarada. Eso es lo que dice Apocalipsis 13:4. Y adoraban, dice, al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Pero mire lo que dice que habrá de hacer la gente: adorar al dragón. Y el dragón es el diablo. Van a adorar al diablo. Si hoy tiene adoradores Satanás, hermanos, ¿qué no será en esa época? Cuando ya la iglesia ya no esté aquí, y que el Espíritu Santo tampoco estará aquí, porque cuando la iglesia sea levantada, también el Espíritu Santo se irá. Aleluya, se irá con nosotros. ¿Y qué se va a quedar haciendo aquí? Si Él está aquí por nosotros. Y entonces es que se van a desbocar todos estos a adorar de una manera descarada a Satanás. Pero como el diablo tiene adoradores, porque estamos viendo la manera en que él imita a Dios. Fíjese que Satanás también tiene ministros. Tiene sus ministros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 15.
Por eso dice, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá, dice, con lo que merecen sus acciones. Segunda de Corintios 11:15. La traducción Reina Valera dice que no es de sorprenderse, dice que sus ministros, dice, se disfracen de servidores de la justicia. Mire, es más, Satanás hasta imita a Dios en los milagros. Hace milagros. ¿Y usted qué decía? Sí, hace milagros engañosos. ¿Dónde dice la Biblia que Satanás hace milagros? Bueno, en 2 de Tesalonicenses 2:9. El malvado vendrá, dice, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, dice. Está hablando acerca de el inicuo, como dice la Reina Valera, que es la bestia. Pero dice que vendrá con toda clase de milagros, dice, y señales. Y por eso la gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá combatirla? Decir la gente, si hace milagros. Es que el diablo hace milagros para imitar a Dios. Pero dice, como dice ahí la Biblia, son falsos. Porque solo hay uno que es verdadero. Por eso la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. O sea, que no le extrañe que él haga falsas todas las cosas, hermanos. Y esa es una de las cualidades que tendrá la bestia, juntamente con el falso profeta, durante los días de la gran tribulación, que harán milagros y la gente se va a quedar pasmada, la gente. Y sobre todo esas personas, hermanos, que solo andan buscando a los milagreros, ¿verdad? Que solo andan buscando donde hay sensación. Ellos son los primeros que caerán en la trampa. Porque Satanás se aprovecha de esas cosas, hermano. De la ignorancia de la gente, de la ingenuidad de la gente. Dice, allá se apareció no sé quién en un árbol, dice. Se apareció la imagen de Jesús y estaba llorando, dice la gente. Y sale la gente a poner velas. Y yo quiero hacerle una petición ya, dicen, que me haga un milagro. Así es la gente de ignorante, hermano. Y Satanás se aprovecha de esas cosas. Oh, en los días de la gran tribulación, toda la gente caerá postrada, rendida ante la bestia, adorando a Satanás, y dirán, ¿quién como la bestia? Porque hace milagros, van a decir. Pero dice la Biblia que son falsos. Amén. Otra de las actividades que Satanás hace es que siembra cizaña. Y siembra cizaña en medio del trigo. ¿Y sabe en la Biblia quién representa el trigo? Usted y yo, la iglesia, los cristianos. Somos trigo que vamos al granero del Señor. Pero Satanás se encarga, una de sus actividades es sembrar cizaña. Cizaña es una planta que en la época antigua, ahí en la tierra del Medio Oriente, salía y se criaba y crecía junto con el trigo, pero una de las características de la cizaña es que se parece bastante a la planta de trigo. En Mateo capítulo 13, versículos 27 y 28, dice el Señor hablando acerca, esta es una parte, un fragmento de la parábola del trigo y la cizaña. Y dice, los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Aquí podemos ver la manera, como dice la Biblia, que el Señor, dueño del cultivo, le respondió a sus trabajadores. Él había sembrado buena semilla, pero ¿sabe quién es el que se encarga de poner cizaña? Es Satanás. Y lo pone en medio del pueblo del Señor. Discordias, disensiones, pleitos, envidias, malos comentarios, con el objetivo de destruir. Que el Señor lo reprenda esta noche. Otra de las actividades de Satanás es que introduce falsa doctrina en la iglesia.
Satanás anda buscando la manera, hermanos, de introducir falsas doctrinas dentro de la iglesia, del pueblo del Señor. Y le ha funcionado. Y Pablo habló acerca de esto, escribiéndole en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente, dice, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, dice. Aunque usted no lo sepa o no lo quiera creer, pero hoy en día abundan los falsos profetas, hermano. Falsos maestros que tuercen la Biblia y la enseñanza bíblica para su propio beneficio. Y ahí tienen a la gente engañada. Y anda la gente todos atarantados pensando que la Biblia quiere decir esto cuando no dice eso. ¿Pero por qué? Porque les han enseñado la Biblia torcida. ¿Sabe quién está detrás de eso? Es Satanás. Él es el que está detrás de todo eso. Y él está luchando, hermanos, contra los predicadores fieles que se mantienen predicando la sana doctrina. Lo que quiere es torcerlos para que a toda la gente también le vaya mal, porque él sabe de que si a un ministro, a un pastor, a un predicador, él lo llega a torcer, ahí van detrás todos. Pero hay otra de las actividades, de tantas actividades malignas que él hace, y es que estorba a los siervos de Dios. Como le acabo de decir, lo que él quiere es tumbar a cuanto ministro del evangelio pueda, hermanos, porque sabe que la iglesia del Señor descabezada, sin una cabeza, le va mal. Y eso dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 18. Sí, dice, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió, dice. El apóstol quería ir a visitar a los hermanos más de una vez, dice, a los hermanos de Tesalónica. No quiere decir que nunca fue a visitarlos Pablo, probablemente sí, pero él había querido ir más de una vez. Pero dice que Satanás lo había estorbado. Mira hasta dónde, hermanos, es Satanás, de astuto, de querer destruir el trabajo de los siervos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice a los hermanos: oren por nosotros, dice, a fin de que se nos sean abiertas puertas, dice, y que hablemos con denuedo la palabra del Señor, dice. Y ese es un trabajo que la iglesia debe hacer por los ministros: orar. Daniel en su libro nos habla acerca de cuando él estaba buscando a Dios y se humilló delante de él. Dice que el ángel Gabriel le dijo: desde el momento en que tú decidiste humillarte, le dice, y orar al Señor, la respuesta ya estaba, le dice. Pero cuando venía en camino a darte la respuesta, le dice, el príncipe de Persia se me atravesó, le dice. No le estaba hablando de un gobernante de la tierra. O sea, fue un demonio el que se le atravesó a Gabriel cuando venía a darle la respuesta a Daniel. Y dice, y tuve que llamarle, dice, pedir la ayuda de Miguel, le dice, quien es el jefe de los comandos armados de nuestro Dios, el arcángel Miguel. Y lo dejé entretenido con él y yo me vine a darte la respuesta, le dice. Pero oiga bien lo que le dice ahí el ángel Gabriel a Daniel, que Satanás se lo estaba impidiendo, porque no quería que el siervo de Dios recibiera la respuesta. Por eso cuando usted no recibe respuesta, siga clamando, siga clamando, siga clamando al Señor, porque la respuesta probablemente está en camino y lo que pasa es que el diablo está estorbando, hermanos. No lo dude, que Satanás no esté metido en cualquier estorbo, hermanos, para querernos hacer desistir. Pero otra de las actividades de Satanás es que roba la palabra de Dios. ¿Cómo la roba? La roba en los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios la están escuchando, Satanás lo que hace es tratar la manera de distraernos. Por eso usted tenga cuidado. Cuando alguien salga, no le quede viendo, ¿de dónde vendrá? ¿Qué le importa? Si alguien sale, usted no lo voltea a ver. Escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia de Satanás. Satanás se aprovecha de cualquier cosita, hermanos. Y otro de los detalles que Satanás empieza muchas veces sentaditos en esa, así, no me va a mentir usted, no me va a dejar mentir.
sentadito en esa silla uno, oyendo la palabra de Dios, pero muchas veces uno está pensando en otra cosa. Y de repente uno dice, ¿y dónde estoy? Oh, si estoy en el culto. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, hablando acerca de la parábola del buen sembrador. Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón, dice. Oiga bien. Por eso es importante que usted ponga atención a lo que aquí se dice. Porque si usted no entendió un detalle, Satanás se roba todo lo demás. Está interesado él en que nosotros salgamos de aquí como entramos. Otra de las actividades de Satanás, como lo vimos ya en la lectura inicial en Job, es que acusa a los cristianos delante de Dios. Eso está claramente en los versículos que leímos del capítulo 2 de Job. Pero hay otra porción más, y está en Zacarías capítulo 3 versículo 1. Nos habla acerca de la visión que tuvo el profeta acerca del sumo sacerdote Josué. Entonces dice, me mostró a Josué el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora, dice. Esto Satanás lo hace a diario, hermanos, de ir ante el Señor, así como lo hizo en la época de Job, a acusarnos. Y usted dice, ¿acaso Satanás sabe que yo existo? Ve que no. La ventaja nuestra es que nosotros tenemos un abogado defensor que nunca ha perdido un caso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y que aunque el diablo haciendo las veces de fiscal ahí acusándonos delante de Dios, yo ya pagué por ese caso, le dice. Sí, pero era un sinvergüenza antes, pero era un pícaro. Mira, esta mujer prostituta era. Viene el Señor y le dice, sí, le dice, pero yo ya pagué por él, le dice, allá en la cruz del Calvario. Todo está cancelado, todo está pagado, le dice el Señor. Porque el sacrificio de Cristo fue completo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículos 33 y 34. ¿Quién acusará, dice, a los que Dios ha escogido? Dice, es una pregunta. Dios es el que justifica, dice. ¿Quién condenará? Dice, Cristo Jesús es el que murió e incluso, dice, resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, dice. Oiga bien, dice que está a la derecha de Dios. O sea, él ahí está firme. ¿Por qué está ahí el Señor siempre constante a la derecha de Dios? Porque Satanás no deja de llegar. Pero todos los casos los tiene perdidos él. Todos los casos. De tal manera que aquel que lo busca a él como acusador, téngalo por seguro que va a perder. Pero el que busca a Cristo como defensor, el caso lo tiene ganado. Nosotros tenemos todas las acusaciones que Satanás nos quiera hacer, hermano, la tenemos ganada ya. Porque el abogado que tenemos ahí en el cielo, que intercede por nosotros, ese abogado sí que se la sabe de todas, todas. Bendito sea el Señor. Él nos ha justificado. ¿Se siente justificado usted? ¿Se siente libre de culpa usted? Y si se siente culpable por algún pecado, pídale perdón al Señor esta noche. Y dígale, Señor, perdóname.